Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Guido Gómez Mazara, ex dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, que ahora pasa al Partido Revolucionario Moderno, con quien hablaremos sobre diferentes temas, pero antes vamos a hacer un análisis sobre las principales informaciones acaecidas durante esta semana. Sin lugar a duda, las principales informaciones giran en torno a los actores políticos. La Junta Central Electoral y los partidos políticos han llegado ya a una cierta cantidad de puntos de acuerdo para revestir de credibilidad, de sostenibilidad del próximo torneo electoral que se celebrará la semana próxima, el 16 de marzo. Los partidos políticos, junto con la Organización de Estados Americanos, junto con el IFES, han buscado todos los puntos de avenimiento para que el proceso sea transparente y haya resultados que convengan a todos. Paralelamente, el Consejo Económico y Social, con los partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil, también están reunidas durante varios días en la sede del Consejo para buscar también un diálogo abierto entre la cúpula de los partidos y los estamentos de la sociedad para ver si se reviste también a la Junta Central Electoral y todo el proceso a fin de que no sea algo traumático. Aparte de lo que ha pasado en términos políticos, tanto en la Junta como en el Consejo Económico y Social, jóvenes que estuvieron durante varios días aquí en la rotonda de la 27 de febrero, en la Plaza de la Bandera, también han iniciado un diálogo aparte para fijar posición sobre lo mismo que van a fijar posición en el Consejo Económico y Social, pero con el punto de ellos. Pero aparte de todos esos asuntos políticos, hay algo que hay que tomar en cuenta. Ya tenemos en el país el segundo caso de coronavirus. Una señora de 70 años tiene coronavirus, ha sido intervenida por las autoridades de salud pública, está bajo cuarentena, pero este segundo caso me llama la atención. ¿Hasta cuándo las autoridades van a actuar conforme manda el protocolo, tanto nacional como el protocolo de la Organización Mundial de la Salud? Es decir, en los países en donde se ha detectado que hay coronavirus en un hotel, el hotel ha sido inmediatamente intervenido por las autoridades, pero de una forma dictatorial, como tiene que ser. Aquí se ha detectado coronavirus en un hotel y el hotel sigue operando. Aun cuando la gente de salud pública esté ahí, no puede seguir operando el hotel, porque ese hotel tiene piscina, ese hotel tiene un comedor, ese hotel tiene muchas áreas que son comunes para todos. Pero bien, ellos son los que más saben y alguien tendrá que explicar qué pesa más. O el que los hoteles en un momento dado, bajo estas circunstancias, dejen de ganar dinero o proteger a la sociedad, a los dominicanos como se debe. Y finalmente, una decisión que se ha tomado en el ámbito político es que Guido Gómez Mazara ha pasado a formar parte del Partido Revolucionario Moderno, pero de ese tema vamos a hablar con él en 2 minutos, así que no se pierde el programa. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Guido Gómez Mazara, ex dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, que ahora acaba de pasar al PRM, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante joven de la sociedad dominicana. Guido Gómez Mazara nació en República Dominicana el 14 de febrero del año 1967. Durante los años de infancia, su casa materna fue centro de actividad política y Guido creció rodeado de líderes de izquierda, pensamiento liberal y muchos libros. Gómez Mazara se graduó de doctor en Derecho en la Universidad Iberoamericana en el año 1989. Poco después de obtener su título, decide hacer una maestría en la ciudad de Nueva York, donde estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en New School of Social Research. Estando en esa ciudad, trabajó como director ejecutivo del listín USA, Nueva York. Fue reportero de noticias para Cadena Telemundo, además fue colaborador de la seccional del Partido Revolucionario Moderno en esta ciudad. Guido Gómez Mazara ocupó el cargo de consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía. Gómez Mazara ahora pasa a formar parte del Partido Revolucionario Moderno. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Gracias, hermano. Bien, para comenzar en contexto, inmediatamente quisiéramos saber
esa decisión de pasar al Partido Revolucionario Moderno? ¿Por qué? ¿Qué te motivó? Mira, la actual coyuntura establece prioridades para cualquier político. Y yo pienso que la sociedad está empujando e impulsando un esfuerzo sincero y responsable que combine una mayoría electoral que se exprese tanto en marzo como en mayo. Y yo, junto a un grupo de compañeros y compañeras, hemos llevado una batalla de 10 años respecto de la validación del partido. Y entendimos que la prioridad era empujar al cambio. Frente a eso, hemos entendido que en la actual coyuntura hay que empujar a Luis, endosar la militancia al Partido Revolucionario Moderno. Cuando mucha gente me decía que por qué yo insistía tanto en la preservación de las siglas del partido, yo le decía que evaluaran cuándo comenzó la confrontación, qué porcentaje de simpatía tiene el partido y cómo se operó una fase de transición de la vieja casa al PRM. Ayer yo vi una encuesta del PRD, tiene 1%. El PRD. Sí, y materialmente lo que ha pasado es que toda la militancia y dirigencia del antiguo partido ha llegado al PRM. Pero ese paso suyo es de apoyo al PRM y a Luis Abinader porque cree en Luis Abinader o porque cree que el PRM encarna un pensamiento cónsono con lo suyo. No, porque creo que en la actual coyuntura el partido que va a llevar al candidato y a una coalición de organizaciones que más se aproxima a la idea de cambio y que desde el punto de vista de lo que ha sido y ha representado el PRD histórico, se alberga en el seno del PRM. Lo he sostenido claramente. Ahora, o sea, que no te sientes PRMista per se, sino por la coyuntura. Es que técnicamente un PRMista hoy es un PRDista insatisfecho producto de que la gestión institucional estuvo en manos de Miguel Vargas. Muy bien. Y yo siempre le digo a las personas que ese tipo de proceso de disminución significativa del partido histórico ha coincidido con lo que ha sido el proceso de deterioro de los grandes partidos de América Latina. APRA en Perú, Acción Democrática y Copey en Venezuela, el mismo PRI en México y el PRD en la República Dominicana. Ha sido la expresión de cómo las cúpulas de los partidos políticos se desconectaron con su base social. Por eso hoy tenemos a un PRD lamentablemente disminuido y un PRM que absorbió todo lo que era el PRD anteriormente. Esa decisión, ¿por qué precisamente ahora? No, la decisión fue parte de un proceso. Y yo siempre le decía en las conversaciones que sostenía con la dirección del PRM y con Luis, yo seré el último. ¿Sabes por qué? Porque muchos compañeros que me acompañaron en esa batalla son candidatos a alcalde, diputados en el país. Por ejemplo, César Guzmán es candidato a diputado en Santo Domingo Este. Rudy es candidato a alcalde en Azua. Francisco en Santo Domingo Norte. Es decir, tenemos todo un grupo de personas. Doña Melania es la candidata a senadora en Neiva. O sea, todas las personas que nos acompañaron en un proceso me fueron diciendo, mira Guido, como vamos a aspirar, lo importante es irnos al partido. Yo le decía, váyanse, no hay problema. Porque al final de la jornada, los procesos de confrontación legal en el Tribunal Superior Electoral también servían para desmantelar la connivencia entre el tribunal, el poder político y el PRD. Y nosotros teníamos que ganarle, muy al margen de las sentencias adversas, en la sociedad a Miguel. Por ejemplo, te doy un dato. El último conflicto que tuvimos, el país conoció perfectamente cómo un ministro todopoderoso del gobierno fue a donde el presidente del Tribunal Superior Electoral a solicitarle que no fallara en mi favor. Y cuando lo hizo, lo despojaron de sus escoltas. El país conoce perfectamente lo que pasó. Es decir, esta confrontación que muchas veces la gente la percibía como un pleito personal, no era así. Lo que prevalecía en el espíritu nuestro era la preservación de un instrumento y de valores democráticos, porque el PRD tiene 80 años de historia, de sacrificio, de esfuerzo, de abnegación, de defensa de valores democráticos, y eso fue por eso yo entendía lamentablemente siempre, colapsado. Perdóneme, por eso siempre entendí la posición suya de pelear adentro. Sí, sí, sí. Por eso siempre creí que usted iba a permanecer. Nunca imaginé a un Guido que iba a ir a otro partido. No, lo que pasa es que la idea era pelear adentro. Nuestra confrontación generó un paréntesis, porque la actual coyuntura, lo que significa prioridad para el pueblo dominicano es empujar al cambio. Pero yo quiero decir en tu programa con mucha tranquilidad que si bien es cierto contribuimos a disminuirlo porque le sacamos la gente, la preservación de las siglas no va a quedar en sus manos. Ese es un pleito que
viene después. Yo quería preguntarte en ese mismo sentido, porque tú dijiste en tu discurso que el pleito continuará. ¿Por qué continuar un pleito si ya tú saliste de ahí? ¿Por qué no pasar esa página? No, es que el PRD como instrumento histórico, como valor en la democracia, no es un tema solo de los PRDistas. Es como la gente que desde los medios de comunicación defiende la libertad. Es que son valores sustanciales. Y cuando uno ve que un instrumento tan importante en la vida política dominicana se ha constituido en un partido chiquito para grandes negocios, como yo lo definí, sigue siendo una aspiración. No importa dónde yo esté. Yo creo, reitero y confirmo que la preservación de esas siglas no pueden quedar en manos tan cerca de los negocios y tan lejos de la política. Y yo puedo contribuir con eso. Bien, ¿y cómo tú podrás contribuir si has salido? ¿Cómo tú vas a echar un pleito desde afuera? No. Si desde adentro fue un poco difícil, ¿cómo desde afuera tú crees que se materializarían esas ideas que yo entiendo son justas? No. Tu ahora, criterio oye, lo entiendo justo. nuestra prioridad ahora es empujar a Luis. Sí. Pasado el proceso, en el país viene una recomposición. Y tú puedes contribuir a la democratización de ese instrumento desde fuera y desde adentro. Te digo desde afuera cómo. Sí, desde afuera cómo. Impulsando mecanismos tan importantes como profundizar los valores democráticos. Impulsar mecanismos tan importantes como que el debate de las ideas prevalezca. Y no pudiste impulsarlo desde adentro, eso que va a devenir en los próximos días. Porque la actual coyuntura generó un proceso de connivencia entre el poder político, el Tribunal Superior Electoral y Miguel Vargas. Frente a ese acontecimiento tuvimos que definir qué era lo útil en la coyuntura. Lo útil en lo inmediato es construir la mayoría electoral. Ahora, después que pase este proceso, nosotros creemos que la suerte de esas siglas deben andar en otras manos, porque el proceso para seleccionar las futuras autoridades de los partidos, en el caso específico del PRD, es el 21. En estas municipales, ¿cuál cree usted será la suerte de ese PRD? ¿Cuál será? No, tiene 0.55. Yo vi 0.55. Sí, yo vi los resultados de una encuesta seria y rigurosa publicada en el país, tiene 0.55. Las demarcaciones donde va a competir candidatos del PRD van a perder. Porque los PLDistas que le endosan están insatisfechos. Y la ola anti-PLD y anti todo lo que huela a PLD se lo va a llevar. Usted tiene toda su vida en el PRD, la estuvo. ¿Cuánta gente se fue con Guido Gómez Mazara, más o menos? En la estructura de dirección, como 300 o 400 personas. Como 300. Oye, hablar en primera persona nunca es elegante, pero yo invito a la gente que vea las imágenes de la actividad de nosotros. Reventamos un hotel que en principio tiene capacidad para 1.500 personas sentadas, pero había más personas afuera que adentro. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para darles las gracias a todos, los que me acompañaron y los que fueron al acto de manera solidaria. ¿Bajo qué predicamento se va Guido al PRM? O sea, ¿no algún tipo de acuerdo, algún pacto, o va como un simple soldado? No. Yo quiero consignarlo en tu programa. Sí. Las viejas formas de hacer la política tienen que ser superadas. Yo llego porque la prioridad es impulsar el cambio. Te lo juro por Dios, de que entre Luis, José Ignacio, Carolina, Roberto Fulcar y yo no he operado otra cosa que no sea mi condición de ingresar pura y simplemente tanto a la campaña como a la presidencia, a la Secretaría General o cualquier tipo de aspiración institucional. Pero sería un desperdicio que alguien como usted en el PRM no tenga una función, digamos, importante, porque tus capacidades te hacen pero ahora lo importante es empujar la mayoría electoral. Si a mí me mandan a vengan a ver, a coordinar una campaña, voy a hacerlo con mucho gusto. Este no es un tiempo ni momento de jerarquías partidarias, de verdad. Muy bien. ¿Cuál es tu valoración, Guido, sobre este diálogo entre los partidos políticos y las diferentes fuerzas de la sociedad dominicana? Mira, los diálogos siempre son buenos. Y la democracia y la cultura democrática crece en la medida que las partes conversan. Ahora, yo lo que quiero hacer es la siguiente acotación. En el país, la clase política tiene que mirarse en el espejo del descreimiento colectivo. Porque estamos hablando como clase política frente al incumplimiento de un programa electoral que tenía pautado para el 16 de febrero unas municipales. Y ha sido la clase política, la actitud perturbadora en la que se comporta, digo fundamentalmente la fuerza oficial, el gobierno, y la incapacidad de la gestión institucional de la Junta Central Electoral que no ha conducido a esto. Desde las elecciones de diciembre de 1962, el ritmo democrático del país nunca había sido interrumpido. Ni en la época de Balaguer pasó eso. Y yo siento que es la oportunidad para que nosotros no solo hagamos un firme compromiso de verdad con la democracia, sino para contribuir a posteriori
con desmontar este proceso de falsificación de la institucionalidad democrática, porque mira, en cualquier país del mundo, un proceso similar conduce a la renuncia de los titulares de la Junta. Ahora, no podemos empujar ese proceso y estamos acompañando a la Junta porque los suplentes de la Junta todos son activistas del PLD. Porque el PLD concibió la política como un acto de reparto puro y simple. Altas cortes, medios de comunicación, donde no podía generarse un nivel de simpatía, compraba a la gente. Partidos políticos donde había una franja en confrontación, involucraba su mano, financiaba la disidencia, colocaba en los partidos políticos gente afín a sus intereses. Y eso terminó perturbando el modelo democrático dominicano que se expresa en los jóvenes con las cacerolas o la gente que va a las plazas totalmente indignada. Este diálogo tiene también que servir para que tomemos conciencia de cuáles son los límites y por qué nos hemos desbordado en el comportamiento. Yo aspiro y espero que ahí salgan resultados positivos, no sin antes creer que algunos actores del proceso de convocatoria debieron ser sustituidos por gente mucho más afín al país del siglo XXI. ¿Por qué gente, por ejemplo? No, yo pienso que el ciclo de legitimidad... Por ejemplo, a los jóvenes se les invitó. No, pero yo pienso, no quieren pero yo pienso que tomar esa instancia como mecanismo consultivo es un poco perturbador y genera legítima sospecha. No por quien la preside, sino porque técnicamente es un instrumento concebido constitucionalmente, es un instrumento del gobierno. Técnicamente ese consejo, pero técnicamente ese consejo depende efectivamente del Ministerio de la Presidencia. Depende técnicamente, sí, pero eso es técnicamente. Sí. En la praxis, en la realidad, no es verdad que el gobierno dirige a ninguna de esas gente. No, pero a mí me llamó la atención, por ejemplo, pero además, perdóneme, artículo 251 de la Constitución, de la paz social, dice, para crear el Consejo Económico y Social. Y estamos en un momento de incertidumbre social, política y hasta económica. Pero yo pienso ¿por qué objetar que hay figuras fundamentales de esa comisión que está mediando, que han establecido una reciente jurisprudencia de impugnación en la sociedad? ¿Cuál es figura? Yo creo que el monseñor Agripino Núñez Collado cerró un ciclo en la República Dominicana. ¿Cerró un ciclo? Sí, que ha hecho aportes significativos, importantes, pero yo pienso que su participación en la comisión de Punta Catalina no fue la mejor. No fue la mejor, ok. Podría una parte de la sociedad estar de acuerdo, pero eso no invalida, monseñor, porque un hombre no es un acto, es la suma de todos sus actos. Pero estaba retirado en Santiago. Pero quiere seguir dando, aportando. ¿Por qué invalidar a monseñor? Pero mira, ahí yo conecto eso con la que ha sido mi visión hacia lo interno del partido. Okay. En la sociedad dominicana no hay que apostar tanto a la perpetuación de figuras en el centro político, ni en los medios de comunicación, ni en el debate económico, ni en el debate social. El problema es que no tenemos muchos hombres y mujeres con esas credibilidades. Sí, en este país hay muchísima capacidad de alternar esos liderazgos simbólicos. Porque, ¿cuál fue mi lucha en el PRD? Entre otras cosas, impulsar la alternancia. Despojar la idea a mucha gente que se perpetúe en los cargos. Y si yo practico y predico eso hacia lo interno de lo que fue mi lucha, yo pienso que debo hacerlo en el resto de la sociedad para ser coherente. Para ser coherente, vámonos a una primera pausa comercial. 2 minutos, regresamos en breve. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con Guido Gómez Mazara. No puede ser de otra forma, pues ese es Guido, siempre tiene madera. Guido, antes de irnos a una pausa, hablaba sobre la pertinencia o no de que esté monseñor. Yo creo que es un actor fundamental de este país y se siente vivo, se siente con condiciones para aportar. Pero nadie está impugnando su historia de participación y de mediación. Fíjate en el momentum en que asume ese rol. Acaba de publicar sus memorias. ¿Qué pasa cuando una persona publica sus memorias? Está en una etapa de retiro. Pero perfecto. No descalifiquemos el esfuerzo en función de las personalidades envueltas. Lo que sí yo estoy diciendo es que la misma incapacidad de la clase política de asumir su rol es la que está conduciendo a modelos de mediación que lo único que retratan es la incapacidad de nosotros como clase política. Porque al final, ¿cuál es el objetivo fundamental de este diálogo? No es llegar a un concertar, ponernos de acuerdo para que
la traumática experiencia de febrero 16 Perfecto. no se reproduzca y acompañar a la Junta Central Electoral en una etapa de observación. Perfecto. Para que no tengamos un trauma el 15 de marzo. O sea, revestir a la Junta Central Electoral de una credibilidad que no tiene. Para ello hemos buscado... una credibilidad que perdió. Que perdió. Bueno, no la tiene, si la perdió. Sí. Para ello hemos buscado al IFE, SOEA y todos sus organismos. Es decir, que lo que de aquí salga es como, digamos, otra capa del endemiaje. Consecuentemente, porque objetar el diálogo y no, pero no estamos objetando el diálogo. No me refiero a ti. Yo lo que estoy reconociendo sociedad. es que, oye, qué mal andamos como clase política, porque no asumimos nuestro rol y tenemos que construir medidas de credibilidad porque la tercería funciona frente al incumplimiento de nosotros. Mira, aquí hay un precedente que la gente se le olvida mucho. Aquí en la crisis del año 1986 se fundó lo que salió vía decreto, la Comisión de Asesores Electorales, que era un mecanismo de supervisión de aquella junta encabezada, ¿sabe por quién? Por Nicolás de Jesús López Rodríguez. Eso pasó en el marco de un proceso traumático que terminó contando unos votos observados en la que Balaguer ganó el poder, entre comillas, en el 86. ¿Qué te estoy diciendo? Que de los 86 a esta fecha no hemos exhibido el nivel de madurez suficiente como clase política para seguir apelando a ese tipo de intervenciones. Hay una realidad que le dio en la cara a todos los partidos políticos y a la Junta Central Electoral. Luego de eso se ha venido buscando conjugar, proteger a la Junta porque es indefectible que hagamos las elecciones. Claro. PRM, PLD han decidido apoyar a la Junta en esto que está haciendo y que se ha hecho. ¿Cuál es su valoración? No, yo creo que hay que apoyarla desde el punto de vista institucional, porque es el árbitro del proceso. Lo que estoy reiterando es que en la cultura dominicana es el síndrome del fraude, nos traumatiza a todos. Pero no solo por el tema de la Junta Central Electoral. Aquí hay conflictos respecto de resultados electorales hasta en Acroat. Sí, claro. Porque el país tiene que superar ese atavismo donde no somos capaces de ir a procesos transparentes. Porque, reitero, nadie quiere jugar con las cartas limpias. A mí me llama la atención, por ejemplo, Fuerza del Pueblo, Partido Reformista. Siempre tienen unos puntos de vista que son importantes, pero no participan en donde tienen que ir a debatirse. ¿Qué le parece a usted que ellos se hayan autoexcluido de este diálogo? No, cuando tú hablas de Fuerza del Pueblo y Partido Reformista desde el punto de vista institucional, tú hablas de Leonel Fernández, que es el candidato de ambas organizaciones. Tiene su cabeza propia. Bueno, Quique es presidente de una organización que lleva la candidatura de Leonel. Sí. Pero recuérdate que ellos están jugando desde el punto de vista político a asociarse más al reclamo ciudadano que asumir una postura en el marco del diálogo. La carta del doctor Fernández Reina lo expresa como tal. Y fíjate que él hace un esfuerzo de posicionamiento electoral sobre la base de ser una persona que interpreta los reclamos e inconformidades de los jóvenes del país. Cuando él dice que participen los jóvenes, que yo creo correcto que participen. Claro. Pero, claro. Está capitalizando políticamente. Él lo hace también con un sentido de la política. Sí. Y cuando él hace una argumentación técnica respecto de las características constitucionales de la intervención, yo creo que él hace un razonamiento puramente técnico, pero que tiene un objetivo claramente político. Pero también ese sentimiento en términos políticos yo lo encuentro perfecto, pero también hay un sentimiento de la lealtad y del compromiso ciudadano. O sea, no. Todo político con sentido de compromiso tiene que priorizar el interés de la nación al margen de sus agendas. Pero eso no es lo que están haciendo cuando no participan, cuando simplemente... Pasa que en el marco de la actual coyuntura, el doctor Fernández, del Partido Reformista, está jugando más a generar resultados electorales que actuar de conformidad con lo que debe ser la regla esencial de cada actor político. Ellos están haciendo su trabajo. Por eso es que entienden muchos sectores de esta sociedad que en esta coyuntura el PRM no tiene por qué tener una alianza coyuntural con la Fuerza del Pueblo. No, es que las posturas respecto al tema que estamos tratando no tienen nada que ver con las políticas de alianza. Son dos cosas diferentes. No, pero tiene que ver con la capacidad de Leonel Fernández y sus atláteres de capitalizar en términos políticos los escenarios. No, pero lo que dicen las encuestas es que Leonel no está capitalizando eso. ¿Qué dicen las encuestas? Las encuestas dicen que el nivel de indignación ciudadana ha encontrado a Luis Abinader como el vehículo para derrotar electoralmente al PLD. Eso es lo que dicen las encuestas. Y frente a eso, una persona como Luis, que se perfila a ser presidente de la República, porque así lo indican las encuestas, no puede andar jugando al disenso irracional. Él tiene también que colocar a su instrumento partidario, que es el PRM, en función de lo que debe ser la observación del proceso, el diálogo sincero, pero básicamente blindar al órgano que es la Junta Central Electoral.
¿A usted no le llama la atención que hemos puesto en manos de una OEA desacreditada decisiones que debieron ser nuestras? Yo comencé mi argumento diciendo que toda la intervención en tercería es el reconocimiento de las incapacidades de la clase política. En el caso de la OEA, yo quiero decir lo siguiente. Yo, desde el punto de vista, inclusive personal, yo tengo una admiración por el doctor Almagro, de verdad. ¿Cómo? Sí, de verdad. Él fue canciller, nada más y nada menos, de Pepe Mujica, un hombre de pensamiento de izquierda. Ha tenido posturas que no son del todo agradables. Y fíjate que su lógica de comportamiento en este proceso, independientemente de las características institucionales, está más impulsada por su reelección. Él va a ser competidor en un proceso pautado para el 18 de marzo. A la reelección de OEA. En la OEA, exactamente, su condición de secretario general. Y él tiene el voto dominicano. O sea, contextualicen la participación de Almagro en este proceso en función de que él es verdad que es un ente institucional, pero también anda buscando la reelección. Y necesita el voto del gobierno dominicano. Evidentemente. ¿Y quién será el gobierno dominicano en marzo todavía? Danilo Medina. Entonces, usted puede decirle a este país que hay credibilidad en un hombre que busca esas condiciones. Yo pienso que si alguien tenía expectativas más allá de lo racional, se equivocaron. ¿Cómo así? Explique. Porque la OEA va a jugar su rol sin que ese rol genere la estridencia que impida que el voto dominicano sea en favor de Almagro el 18 de marzo. Yo no entiendo. Explíquele a este país. Usted entonces quiere decir, a ver si me entiende, que lo que investigue la OEA necesariamente no será resultado para castigar a nadie. ¿O me equivoco? Yo estoy convencido que lo que va a caracterizar la investigación de la OEA está más inspirada en las aspiraciones de Almagro que en general cualquier tipo de informe traumático para el país. O sea, que va a favorecer al gobierno. Yo te voy a dar un dato. Pero perdóname, antes de que me dé ese dato, para que no me vaya la idea, ya estoy viejo. Eso significa que Almagro de alguna forma va a favorecer al gobierno. No, yo creo que el informe no va a ser tan crítico como la gente esperaba. Mira por qué. ¿Nos jodimos? No, mira, vamos por parte. Tú ves la visión de Almagro, ¿no? Y el contexto en el que él anda en su plan de reelección. Que no me gusta para nada, Almagro. Déjame darte un dato. No me mates el mensaje por los mensajeros. Pero cuando tú ves que alrededor del proceso pautado para el 16 de febrero coinciden Roger Noriega, Diosdado Cabello, dice, es posible, y Ernesto Samper, gentes ideológicamente encontradas, pero que han sostenido la idea, desde sus diferencias ideológicas, de que en países como los nuestros no es posible generar lo que se generó en el país, febrero 16, sin que el Estado no manipule el proceso. Yo voy a dar un dato aquí, y no es indiscreción. A mí me dijo Luis Abinader, no, de verdad me lo dijo. ¿Qué te dijo Luis? Luis, en el acto de nosotros, me dijo Guido, tú sabías la vagabundería que querían hacer conmigo de echarme una responsabilidad. Digo, sí, yo lo he visto todo. Me dijo, Guido, ¿tú sabías que el informe que estaba preparando la policía decía que el coronel me lo había mandado tú a mí? Digo yo. Me dijo, mira, te lo juro por Dios. Digo, pero Luis, tú y yo nunca hemos hablado de coronel. Poderoso tú que manda un coronel. No, que el coronel, a quien involucran en el proceso, se lo envié yo a Luis. Digo, Luis, mira, me estoy desayunando ahora mismo. Yo no sabía eso. Le doy credibilidad porque tú me lo estás diciendo. Es decir, fíjate cómo los niveles de manipulación de la sociedad dominicana y de los procesos políticos es lo que ha provocado tanta indignación. Pero eso de alguna forma implica que el gobierno es responsable de lo que pasó en la Junta. No, yo pienso que nada de eso se hace sin la intervención del gobierno. Sin la intervención. De verdad. Por un factor. Y sin la anuencia, digamos, o la connivencia de alguien de importancia en la Junta. Claro, eso tiene que ser. Porque para entrar a esos lugares... Eso tiene que ser combinado. Y te voy a dar un dato. Sociedades como las nuestras, donde hay un peso específico del poder político, ¿quién puede creer que eso se hace sin el consentimiento o la mano de alguien en el poder? Nadie lo cree. Entonces, ¿qué diablos buscamos haciendo una investigación sabiendo qué es lo que hay? No. Por eso te decía que la OEA, si había expectativas de un informe duro, no va a ser posible. Bueno. Mire, su valoración sobre los resultados de estas últimas encuestas, la tocamos ahorita de forma tangencial, pero ya de forma, como usted es un buen analista en esos sentidos. Las encuestas de credibilidad en el país pautan una ventaja de Luis. Pero esa ventaja me genera una preocupación, y se lo he dicho a Luis. El gobierno y su candidato podrían entrar en una etapa de desesperación. Desesperación. ¿Por qué?
porque los números no le dan, sienten que la ola antigobierno ha encontrado a Luis como candidato con posibilidades y habrá de generarse algún nivel de ataque indecente, irresponsable y personalista a la candidatura de Luis. Ya yo he visto algunos lanzamientos de gente, porque en la República Dominicana la gente, sobre todo en el poder, confunde decencia con cobardía. Y frente a eso tenemos que prepararnos. Las encuestas han pautado una tendencia de simpatías. El trabajo es transferir simpatías en votos. Por ejemplo, cuando tú ves que la tendencia de simpatías en favor de Luis es en la capital, en Gran Santo Domingo, en Santiago, en San Cristóbal, donde se concentra el 56% de los votos, hay una tendencia favorable. Y frente a eso, no nos podemos dormir, hay que trabajar 24 horas, 7 días a la semana, y sobre todas las cosas hacer conciencia de que más allá del eslogan del cambio, es un cambio de actitud en la gente, en que los actores políticos debemos entender que hay una sociedad observando con mucha información y con mucha capacidad de impugnar comportamientos incorrectos. ¿Y usted cree que la gente del gobierno tendrían que ser los más estúpidos del mundo para no entender esa predisposición social que hay en su contra y encima de eso armar una embestida de descrédito? ¿No sería otro boomerang mucho más grande que lo que ha pasado con los cacerolazos y con esas manifestaciones en la plaza? El poder tiende a ser irracional. Yo te voy a dar un solo ejemplo. Tú eres abogado. ¿Tú crees que en la actual coyuntura tenía la Procuraduría General de la República que convocar un concurso para elegir 16 fiscales titulares? Lo manda la ley, el tiempo. Vamos por parte. El problema es que lo que ellos alegan se han desbordado en su ejercicio en materia de tiempo. Y la pregunta ¿es la actual coyuntura prudente hacer esa convocatoria? Si me lo preguntas a mí, yo te diré que hay que hacerlo porque lo manda la ley. Sí. Y que no podemos estar supeditando cada proceso del país, así es prudente o no prudente, al margen de lo que dice la misma ley. Lo que pasa es que la Procuraduría podrá esgrimir argumentos técnicos jurídicos, pero Baltasar Gracián escribió El arte de la prudencia. Sí, claro. En sociedades como estas, la prudencia es fundamental. Okay, por eso entonces yo saludo la prudencia y olvidamos la ley. No. La ley tiene que prevalecer. Lo que estoy diciendo es que yo saludo la posposición de eso. Porque a mí me llama la atención. Y ahí sí se ha violado la ley. No. Se ha pospuesto el cumplimiento de la ley. Mira por qué. Exacto. Mira por qué. Porque ellos estaban pasados hace tiempo. Bueno. Y aquí se generó un escándalo porque una periodista rigurosa estableció cómo se iba simulando procesos de concurso para construir un ministerio público a imagen y semejanza de los intereses políticos. Frente a eso hay legítima sospecha. Y sobre todas las cosas, cuando un gobierno se va, debe ser un poquito cuidadoso. ¿Usted cree, como dicen las encuestas, que el 65% de los escaños los obtendrá el PRM? No, el PRM y la coalición. ¿Y la coalición? Creo que sí. 65%. Adolfo, la gente está harta del PLD. Está cansada. Del PLD. Sí, está cansada. Yo sé lo que un gobierno ese subiendo y otro se bajando. ha transmitido al candidato, al penco. Sí, además es que el candidato del PLD es un hombre con limitaciones serias. Me va a hablar en 2 minutos de esas limitaciones serias que tiene el penco. Bien, continuamos con esta interesantísima entrevista con Guido Gómez Mazara. Antes de irnos a comercial, usted tenía la palabra, ahora puede explayarse. No, yo te decía que las sociedades van evolucionando y hay requerimientos básicos que son indispensables para un aspirante a la presidencia de la República. Y el candidato del PLD no tiene dominio temático sobre aspectos fundamentales, lo que revela una gran falencia. Él será exitoso en el ámbito comercial, empresarial, pero sobre todas las cosas no posee la destreza para el gran debate. O sea, yo no me imagino al candidato del PLD hablando de estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, relaciones internacionales, porque él es un hombre que cometió pifias esenciales. Él confunde el 4% del PIB con el 50% del presupuesto nacional. Fue capaz de decir que hizo un puente de 440 kilómetros. O sea, y él tiene ese tipo de... Esos son lapsus linguis.
Pero en la práctica al tipo se le atribuye que es buen gerente. Y es que tú puedes ser exitoso haciendo dinero y no tener las herramientas indispensables para la política. Tan elemental como eso. Yo lamento que en este país el debate no sea obligatorio. No. Lo lamento. Que fue una gran pifia de la ley. Había que generar una obligatoriedad en el debate para que tú veas. Si origina la obligatoriedad en el debate, entonces va la ley al constitucional y te dice que es inconstitucional. No, pero lo que se estila, nadie puede ser obligado pero lo que a debatir. se estila en el mundo moderno es que los candidatos presidenciales debaten. Las sociedades obligan. Claro, eso es lo que se estila. Mira, acaba de decir Miguel Vargas Maldonado en una locución, en una entrevista que le hicieron más de 30 periodistas sobre tu salida del PRD y dice que parece que Guido no sabía que hace 6 años que él fue votado del PRD. Bueno, yo tengo entendido que hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral que te favorecía. Pero solo un retardado mental, como Miguel Vargas Maldonado, no sabe que existe una decisión del Tribunal Superior. Solo un retardado mental como Miguel Vargas no sabe que una sentencia del Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué retardado mental? Bueno, porque es una persona que debe saber que las sentencias son imponibles a el órgano, en este caso el PRD. Pero en segundo lugar, yo no sé si a él le preguntaron eso en la mañana o en la tarde o en la noche. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver en la mañana? Porque si es en la mañana, es una respuesta irracional producto de su vocación por el consumo de alcohol. Porque una persona que esté en su tino no puede reaccionar de esa manera porque, reitero, es un desconocimiento a una decisión del Tribunal Superior Electoral. ¿Y si en la noche? También está desbordado. ¿Producto de qué? Porque su consumo de alcohol lo ha hecho perder la racionalidad en la política. Era un hombre que dice, hemos abrido la puerta del partido. Yo quiero solo apelar. Tú eres demasiado visceral. No, yo solo quiero apelar. Eres demasiado visceral, hermano. Pero, ¿en qué país del mundo un dirigente político que tiene las falencias de Miguel Vargas dirige un partido? Él es presidente del PRD porque el PLD en su estrategia hegemónica de caricaturizar la oposición lo puso ahí y le dio todos los negocios del mundo. Fue candidato presidencial del PRD y usted era ese PRD. No. Ojo, todo el PRDista en ese momento tenía la obligación de promover y propugnar por ese candidato. Claro que sí. Aún con esas falencias, claro, porque la gente lo eligió y fue una desgracia. Yo pienso que el PRD comenzó a joderse, y excúsame la expresión, cuando en el 2007 fuimos capaces de preferir a Miguel y no a Milagros. A partir de ahí comenzó la desgracia. De verdad. Bueno. Entonces, ¿usted cree que la coalición de partidos, para venir a algo más, digo yo, más trascendente, esa coalición de partidos que apoya lo que se está haciendo en la Junta Central Electoral, implica de alguna forma que tendremos que creer en esos resultados? Claro que sí. Porque ya están apoyados. Si hay todas las garantías del lugar, como yo espero, claro que sí. Mira, Adolfo, Salomón, mi querido amigo, yo te quiero decir lo siguiente. Aquí la gente no es tonta. Cuando las tendencias de simpatía expresan una cosa, casi siempre se traduce en resultados. Los PLDistas nos daban encuestitis aguda. ¿Tú te recuerdas? Sí, claro. Que la saquen ahora. La gente está cansada de ello. Porque no solo es la impugnación a la gestión de gobierno, es la construcción en la sociedad de que los estilos de vida de la mayoría de los PLDistas rompió todos los esquemas. Pero además no pueden quejarse de lo que está pasando porque ellos llamaban a la gente a empoderarse. El término empoderar, ese empoderamiento social de los grupos, el PLD fue que lo puso de moda. Bueno, aquí. pero ahí están los resultados. Es una taza de su propio chocolate. Además, la sociedad recuerda que esos jóvenes andaban en carros Lada y Volkswagen hace 20 o 25 años. Hoy tienen estilos de vida ostentosos, casas suntuosas. ¿Usted se acuerda del álbum de la corrupción? Oye, son catadores de vino. Sí. Sí, juegan golf. Entonces tú dices, bueno, el partido que se construyó para darle continuidad a la obra de Duarte no tenía como referencia esos parámetros. Mire, a su entender, usted que es un analista político, ¿quién usted cree que quedaría en segundo lugar en las preferencias electorales para las presidenciales? Yo creo que la fuerza del gobierno va a ser un esfuerzo sin precedentes para que el candidato de ellos quede en segundo lugar. O sea, Leonel no quedaría en un segundo lugar. Yo pienso que va a ser un esfuerzo. Ahora, sin el aparato gubernamental, Leonel Fernández le da una pela a Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo no puede estructurar una idea sobre nada. Sin el aparato gubernamental. El aparato gubernamental es el único elemento que contribuye a un voto significativo en favor de Gonzalo. Pero yo no creo que Gonzalo pase el 25%. Que pase el 25%. No creo. ¿Y a Leonel Fernández qué porcentaje usted le atribuye? Yo creo que entre ellos dos va a estar muy cerrado el proceso. De verdad. 24 o 25.
¿Qué pasaría si Leonel pasa a un segundo lugar? ¿No se le complica la existencia a Luis? No, pero es que Luis gana en los dos escenarios. En los dos. Sí. Con un Leonel Fernández que para una segunda vuelta a competir. ¿Usted no cree que los PLDistas se desbordarían? El odio, el resentimiento que ha generado esa confrontación en los dos escenarios es desfavorable para ellos. Si se impone en segundo lugar Gonzalo, los leonelistas van a reaccionar. Pero te digo algo, la gente va a votar para un candidato exitoso en primera vuelta, que va a ser Luis Abinader. Bueno, tan elemental como eso. Mejor para todos. Sí, Mire, sí. Esta apatía que hay contra el gobierno, contra el PLD, ¿usted no la atribuye quizás, pienso yo, en mi soledad, a que es un proceso cíclico de la política o es a un mal gobierno, per se? Digamos 15 años, 19 años de un mismo gobierno. Yo pienso que hay un cansancio ciudadano al respecto de las gestiones públicas de los PLDistas. Y en esa dirección la sociedad ha fijado en ciertas caras esa ira. Cuando tú ves que hay funcionarios que cometen situaciones tan lamentables como la desaparición de un preso, por ejemplo. Este país tiene 2 años esperando información de qué pasó con Quirinito y nadie tiene respuesta. Tú dices, oye, pero como una persona técnicamente se hace el muerto, desaparece del país y no hay ningún tipo de reacción. 1. 2. Cuando tú ves que es un tema tan pervertido, con vileza, por un sector político contra el PRD en su momento, el PRD de verdad, no el negocio de Miguel, se pregunta, oye, ¿y qué ha pasado con César el Abusador? Y aquí hay un silencio cómplice. Pero cuando tú ves que 1.500 millones de pesos en el Programa Nacional de Asfaltado no tienen explicación, la gente dice, oye, aquí hay razones por qué preocuparse. O sea, que el gobierno no ha hecho nada contra la delincuencia. No, yo pienso que el gobierno ha excluido de su agenda, el combate a la corrupción. Fíjate que el presidente de la República en su participación el 27 de febrero nunca habló del tema. Nunca habló. Habló de su obra de gobierno, pero nunca se refirió a los deseos de transparentar el ejercicio político. El mismo presidente que decía en tiempos de campaña que el simple rumor público lo iba a conducir a actuar. ¿Por qué usted cree que lo excluyó de su...? No, porque él perdió esa batalla. Mira, este proceso va a ser de gran lesión, no solo en lo electoral, sino en muchos ámbitos de la vida nacional. Creer que con la fuerza de la manipulación en los medios de comunicación se puede construir una verdad oficial, el acceso a mecanismos alternativos nos ha generado la posibilidad de construir nuestra verdad. La derrota que ha tenido el oficialismo en los medios de comunicación ha sido terrible. Cuando el sentido común le dice bocina a un periodista que lo siente conectado al presupuesto nacional, es el reconocimiento que ya no cree en su palabra. Por ejemplo, cuando le tocan en cualquier sitio público los platos a un funcionario porque va, es una reacción. Es decir, la sociedad ha ido tomando lo que yo llamo una especie de madurez cívica para expresar su inconformidad, pero ojo, eso no es contra el PLD. Las autoridades que surgen a partir del 16 de agosto también tendrán ese tipo de reacción. De eso quería su valoración, porque estamos creando espacios que, si bien es cierto que están impulsados por la incapacidad de los partidos políticos, son espacios que se quedan y que pueden afectar hoy al PLD, pero mañana al que venga. No. Digamos, esa juventud manifestándose, mañana lo hará contra cualquiera. Y esos cacerolazos con los cuales yo estoy de acuerdo con funcionarios públicos corruptos. Por eso, pero podría también pifiarse que entre por eso hay que garantizarle a la sociedad dominicana que los actores públicos después del 16 de agosto tengan conciencia de que si no lo hacen bien, es para afuera que van y habrá cacerolazo con ellos. Faltan días para que Miguel escoja a su candidato vicepresidencial. Miguel. Para que Luis Abinader escoja a su candidato vicepresidencial. Miguel no tiene los timbales de presentarse a nada. No. Él dijo muchísimas veces que iba hasta con Danilo, que si Danilo no era, iba a ser candidato que aspire. No, presidente de la Junta de Vecinos. No, que aspire a algo. Faltan días para la escogencia de ese candidato. ¿Qué perfil, a su entender, debe tener ese candidato vicepresidencial? Yo sé que es una potestad exclusiva siempre el candidato presidencial. Pero Adolfo, a mí no me gusta. Yo creo que los candidatos hay que dejarlo que elijan su vicepresidente. Pero en el caso de Luis, yo he sentido que él se va a conducir con el nivel de racionalidad que la sociedad espera. Luis es una persona que ha demostrado que él puede sacar el clavo sin romper la tabla.
para quienes lo subestiman. Y yo pienso que él hará una elección que va a sorprender a mucha gente. Lo único que puedo decir es que creo que será mujer. Que será Creo mujer. que será mujer. ¿Crees? Pero no Milagros, hermano. No, creo que será mujer. Ya. ¿Qué hará Guido ahora que salió ya hacia el PRM? ¿Se integrará? ¿Va a estar dirigiendo algo? Fíjate que yo ya en el ámbito municipal le estoy ayudando. Sí. Lo ¿Qué está lo he haciendo? hecho con Carolina, con Manuel Jiménez, con Rudy en Asua, con Francisco en Santo Domingo Norte. Yo lo he hecho. De aquí, por ejemplo, yo salgo a una actividad en Asua de Compostela. Lo voy a hacer también en Puerto Plata, lo hago en Boca Chica. ¿No aspirarás a un San cargo Pedro público? Macorís. Mira, te digo una cosa, honestamente, yo solo estoy concentrado en contribuir con la victoria. A Luis hay que dejarlo que elija su gabinete, sin ningún tipo de presión, porque la gente tiene que aprender a que usted puede servirle al país desde la función pública, desde su condición profesional, en los medios de comunicación, como buen padre. O sea, la creencia de que solo desde el escenario público se puede servir es un criterio muy equivocado. Bien, con esa respuesta tan propia de Guido Gómez Mazara, hemos terminado nuestro programa por el día de hoy. Para mí un placer, hermano, Gracias, tenerte hermano, aquí. el cariño de siempre. Igual. Usted lo sabe.